Estamos en la calle Mayor de Palencia, la famosa calle Mayor de la película de la que hablaremos en otro vídeo. Pero nos hemos parado delante del monumento a Vittorio Macho. Se hizo para el cincuentenario de su fallecimiento, murió en el 66, en 1966. Entonces, ¿quién es este hombre? Porque desde luego es el artista más importante de Palencia del siglo XX, pero es un gran escultor, no solamente aquí, no solo a nivel local. Entonces, bueno, para empezar, os presento a Vittorio Macho, que nació a finales del siglo XIX. Su padre era ebanista, vivían aquí en Palencia, y lo mandaron a estudiar, cuando vieron que el chico tenía aptitudes, a la Escuela de Artes y Oficios de Santander. Pero después de eso, la Diputación de Palencia le dio una beca para que estudiara en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Entonces se fue allí y poco a poco pues empezó su carrera. Al principio despacio, pero a partir de que le encargaron el primer monumento a Galdós, luego tiempo después a Ramón y Cajal y demás, pues fue empezando a tener una trayectoria cada vez más importante. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, él se marcha primero al exilio, se va en Daya, está allí un tiempo y luego volverá. Y al final de ese periodo, pues cuando va a hacer su obra más famosa, que es el Cristo del Otero. En la escultura está, pues eso, preparando un boceto para su Cristo del Otero. Entonces, ¿esto de qué va? Para empezar, ¿qué es esto del Otero? El Otero es un pequeño cabezo, una montaña pequeñica que hay en las afueras de Palencia. Entonces, él, en 1930, se plantea hacer allí una gran escultura dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, aunque nadie lo llama así. Monumento al Sagrado Corazón, es el Cristo del Otero, y ya está. Entonces, al principio se plantea hacer una cosa más espectacular que lo que hizo. Bueno, para empezar, la escultura tiene entre 20 y 21 metros. En Palencia se dice que es el Cristo más alto del mundo, pero no es cierto, porque luego se fueron haciendo otros. De hecho, os cuento un caso que todos conocéis, que es el Cristo del Corcovado, en Río de Janeiro, que tiene 30 metros, 10 metros más, pero es que en Polonia hay uno de 36, con lo cual, 20 está muy bien, pero hay bastantes que son más grandes. Pero a lo que voy, imaginaos que está el Cristo encima de ese Otero. Debajo del Otero, en la colina, hay una pequeña cueva donde se hizo una ermita, en la que además está enterrado Vittorio Macho, por expreso deseo suyo. Pero a lo que voy, ahora vemos una escultura de piedra imponente, tremendamente delgada y vertical, a lo mejor para buscar el contraste con la horizontalidad de los campos de Castilla, porque está rodeado de campos de cereal con unas extensiones que no se acaban nunca. Entonces, a lo mejor por eso llama tanto la atención y fue algo buscado. La cuestión es que en principio iba a estar forrada la escultura de cerámica azul, de reflejo metálico, y los pies, las manos y la cabeza iban a ser de bronce, y los ojos de marfil y de un mármol azul pulido, con lo cual el efecto iba a ser mucho más brillante. Al final no, al final está el material desnudo, pero si nos fijamos aquí, podemos ver un poco cómo se lo planteo. Porque viendo esa cara de Cristo tan geométrica, pues hay que entender una cosa, y es que aquí está la influencia, por un lado, del cubismo, inevitable. El cubismo había nacido 20 y pocos años antes y había sido un éxito descomunal, entonces eso era inevitable, pero es que además en 1925 en París tuvo lugar la Exposición Internacional de Artes Decorativas, y allí nació lo que conocemos como Art Deco, en el que la geometría tiene una presencia enorme. Si pensamos, pues en el vídeo Chrysler de Nueva York y muchos otros, pues la presencia del Art Deco en esos años finales de los 20, principios de los 30, es tremenda. No hay más que pensar en la decoración de las casas en las películas de Greta Garbo, por ejemplo, y muchas otras. Entonces, ya digo, el Art Deco le influye mucho, no hay más que ver esa barba, esos mechones del pelo, la cara también, fijaos la nariz, los pómulos, es pura geometría, los ojos. Entonces, ya digo, de toda esa mezcla, pues sale esto. Entonces, aquí está preparando un boceto para su monumento. No está a tamaño real, el monumento es más grande, porque ya digo que tiene 20 metros de altura, pero está trabajando en su taller con sus materiales de escultor, con sus diferentes herramientas. Entonces, pues hace el Cristo del Otero, pero después van a pasar muchas cosas. Para empezar, en el 36 se convierte en académico de San Fernando, pero cuando estalla la guerra, él va a huir. Entonces, cuando el gobierno de la República se va a Valencia, pues él se va con el gobierno de la República y luego se va al extranjero, está 13 años. Vive entre Francia, la Unión Soviética y Sudamérica. Cuando vuelve, ya viudo de su primera mujer, se casa con la segunda en Sudamérica y instala en Toledo. En Toledo, en ese lugar, en esa casa, es donde se creó la Fundación Vittorio Macho, que sigue existiendo. Hoy depende de la Real Fundación Toledo. Entonces, sigue existiendo y tiene ahí una exposición magnífica de su obra. Él haría algunos monumentos públicos muy reconocidos, el de Galdós, por ejemplo. Galdós hizo más de uno, de Ramón y Cajal, de Concha Espina en Santander, en fin, de diferentes personajes de su época. Pero ya digo, su obra más importante, con la que la relaciona a todo el mundo, es con ese Cristo del Otero. Y aquí en el monumento, en su Palencia natal, pues no podía estar haciendo otra cosa, está haciendo el Cristo.